Eso es el problema de la histérica. Y después tengo dos más. Una es la... ¿Azul? No, no. La azul es... nosotros nacimos en el momento justo. En el momento justo. Tengo que poner cara de prosa, ¿no? Viste que hay algunos tipos de las mesas que a ver si ponen cara de prosa. ¿Ya está? Usted es el dueño de casa. Soy dueño de casa, sí. Sí, pero usted es el invitado. Y usted me tiene que presentar, por ejemplo. Es verdad. Bueno, vamos con las formalidades como corresponde. Buenas noches a los presentes y buenas noches, buenos días o en el momento que nos vayan a escuchar los que reciban este mensaje a través de la red. Yo particularmente estoy muy contento de contar con Enrique Vox en el espacio, en Mambo Tango. No voy a hablar del currículum de Vox porque es muy largo, demasiado largo, y tampoco lo conozco tanto al dedillo. Sencillamente voy a decir qué es lo que conozco yo de él o qué es lo que lo trajo a este espacio. Voy a contar una anécdota corta, pero la voy a contar, o larga, no sé. En el año 2017 creo, o 2016, la verdad que no recuerdo, yo volviendo de mi trabajo, que trabajaba en Tandil, al mediodía, en la radio, escuchando la radio Rebelde, escuché a un personaje que hablaba de cosas que me interesaron muchísimo, me impactó terriblemente el discurso de ese hombre. Pasó el programa y yo no supe quién estaba hablando, porque nunca lo dijeron en la radio, un programa de una hora y algo. Muy atinado. Nunca dijeron quién estaba hablando. En la presentación lo decía. En la presentación. Bueno, me quedé como loco porque habló de muchas cosas, pero habló de cosas que uno ya que yo venía reflexionando, pero que él las tenía más sistematizadas quizá. O sea, reflexiones como por qué los argentinos se suicidaron culturalmente al abandonar el tango y al adoptar a Palito Ortega, por ejemplo. O sea, ¿cómo haces para cambiar a la orquesta de Troilo o Puliese por el Club del Clan? Son esas preguntas de suicidio cultural. Y bueno, hay gente que ha ido hablando de esas cosas, pero siempre minoritario. O sea, las reflexiones sobre eso no son mayoritarias, no están a la orden del día, son cosas que uno va picoteando por ahí, son preguntas que se va haciendo. Bueno, hablaba de esas cosas Enrique Vox, yo no sabía que era él, y me impactó que hablaba era alguien que había estado en la industria, como que conocía un poco de adentro, que no era solamente, bueno, se desclasificó el documento de Santa Fe y ahí nos enteramos que los yanquis nos intervinieron culturalmente. Ya lo sabemos eso. Pero sino que conocía la historia de adentro con pormenores, con los personajes, con el papel que jugó cada uno, Mejía, ¿no? En la RCA, el Club del Clan, etc. Bueno, no sé en qué momento yo digo, tengo que recuperar esto que escuché que me impactó, tengo que escucharlo de vuelta, tengo que tomar nota, tengo que ver quién habló, y lo fui a buscar en Radio Cut y nunca lo encontré. Y así pasaba el tiempo y yo ya perdía noción si había sido en abril, en mayo, en marzo, si en el 16 o en el 17, o ya así, armó una bola que nunca supe y nunca lo encontré. Y siempre iba y buscaba y ponía un margen de días, de meses más grande y nunca encontré. Y hace poco, el compañero Gabriel Agote, al que le mandamos un saludo, que está en recuperación, está enfermo, iba a venir hace una semana o dos semanas, me dijo, vamos a averiguar quién fue. Le comenté la anécdota y me dijo, vamos a averiguar quién fue. Yo tengo a un grupo de oyentes ahí de la radio, ellos te van a decir. Y me llamó a los 2 días y me dijo, en el grupo de oyentes, 7, 8 personas me dijeron, fue Enrique Vox, yo me acuerdo de esa charla.
Bueno, entonces ya está. Conseguí el teléfono, yo tengo un amigo, también un compañero que uno va conociendo a partir de estas actividades, justamente, que es Navarro. Entonces lo llamé a Navarro, me pasó el número y hablé con Enrique y me dijo, sí, debo haber sido yo, porque yo en esa época hablaba de esas cosas. Y bueno, y acá estamos. Le pregunté si estaba escrito eso, me dijo que no, le dije, bueno, por eso es el momento de escribirlo. Bueno, también puedes venir a dar una charla y acá está. Ahora, con ustedes, Enrique Vox. Estoy encantado de estar acá porque es uno de los espacios preferidos míos, ¿no? Un centro cultural. Quiero felicitarte porque está hermoso tu centro cultural. Gracias. Realmente está muy bonito. No sé si necesitas algún psiquiatra, tengo para recomendarte. Porque, digamos, hoy cualquiera se para en una esquina y dice porquería, basura, asquerosidades y se forma la fila y dice, no, por favor, fila única, la fila para allá, doblando. Y uno dice cultura y salen todos corriendo, ¿no? Lamentablemente estamos viviendo una situación lamentable desde todo punto de vista, cultural, políticamente, socialmente, pero eso no es casual, es una cosa armada específicamente para que el resultado sea exactamente este. ¿Hay personal de la salud acá? ¿Personal de la salud hay? Semi. Bueno. Es farmacéutico. No es farmacéutico. Bueno. Con un diagnóstico equivocado, ¿tengo posibilidades de hacer una buena terapia, de recomendar una buena terapia, recomendar un buen medicamento si me equivoqué en el diagnóstico? No sé de qué estás hablando. Primero tengo que explicarme el diagnóstico para que te diga. No, si me equivoco en el diagnóstico, en cualquier diagnóstico, a mí, para salir del misterio, realmente se me hace difícil. Pero la función realmente de un médico, que es teoría, porque en la práctica no ocurre, se puede decir, es averiguar bien todos los síntomas. Si Sí. no averiguas los síntomas no podías diagnosticar nada. Yo estoy Claro. viendo en farmacias que sí, te diagnostican cualquier pelotudez cuando realmente no te preguntan los síntomas. Muchas veces tengo que corregir la medicación porque te recetando cualquier cosa, nada que ver con tus síntomas. Pero para no escaparnos mucho de la cuestión, está bien, es verdad, en la práctica hay una tendencia a trabajar con sintomatología, ¿no? Por parte de los médicos. Medicina, médico, medicamento, no es el negocio del medicamento. Pero bueno, digo esto porque para la charla yo me planteé una estructura de la problemática que permite entender finalmente lo que terminaremos diciendo, ¿no? Es decir, es necesario siempre hacer un buen diagnóstico. Para ello, arranquemos así rápidamente por el principio. 1800, vienen las invasiones inglesas, después el 25 de mayo de 1810, después viene la independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica, no de Argentina. Argentina no existía y no existió hasta 1860, en que Derqui declara que formalmente somos la República Argentina. Y en un hecho post-Rosas, ¿no? Después que Rosas fue vencido, traicionado por Urquiza, y lo vence con la colaboración del ejército realista de Brasil y el ejército brasileño y uruguayo también. Urquiza no tenía plata para financiar semejante movimiento militar, no lo tenía. El Río de la Plata mismo no tenía dinero para contratar
ejércitos de Brasil y ejércitos de Uruguay para traicionar a Rosas y a la patria. Ahí está la intervención británica. Disculpame, no, pero para mí Rosa siempre fue un ídolo a los británicos. Bueno, yo le voy a pedir que me permitan armar el hilo. Me permitan armar el hilo y después discutimos todo, porque son cosas muy lindas de hablar. Ahí tenemos la segunda participación británica violenta. Ya habían tratado de romper mercantilistamente los designios de Rosas cuando la vuelta de obligado y todo eso que ya conocemos, ¿no es cierto? O sea, hay una constante de presencia británica en incidir y en convertirnos como a partir de 1852 nos convierten en una neocolonia británica. Por ejemplo, los estatutos del Banco Central están escritos en inglés, ¿no? En detalle. Después viene Irigoyen, que es un intento de retomar la soberanía nacional, y a Irigoyen le arman la Semana Trágica, con miles de muertos, ametrallados las multitudes por el ejército. Hay una denuncia que dice que unas centenas o varios miles de esos cuerpos están enterrados ahí en la zona del Botánico, debajo de un garage. Y por eso ese garage, por más que tiene una estructura muy sólida, no tiene subsuelo. Le arman la Patagonia trágica también con 1000 y pico de trabajadores fusilados. Está la historia esta de que en la noche que se festejan los fusilamientos se termina cantando el himno inglés, ¿no? Después tenemos a Perón como otra avanzada en la recuperación de nuestra condición nacional y soberana. Y vienen los bombardeos del 55. ¿Quiénes proveyeron las bombas para bombardear la Plaza de Mayo? Los ingleses. Los ingleses. Las bombas para bombardear la Plaza de Mayo, que asesinaron a más de 400 personas. Con la Marina, ¿no? Hay que decir. Con la Marina. La Marina argentina con los ingleses. Exactamente. Pero la Marina estaba sin munición. Y la munición se la proveen los ingleses. Para bombardear el puerto de Mar del Plata también. Ahí tenemos nuevamente la incidencia de los británicos en mantener su neocolonia, ¿no? Vinieron una serie de traspiés pseudo-democráticos con presidentes como Frondizi, como Ilía, ¿no? Que habían asumido con la proscripción del peronismo. Y ya se pergeñaba una intentona más violenta, porque el peronismo había sido algo muy fuerte, que los había agarrado desacomodados porque recién se levantaban de la Segunda Guerra Mundial y no habían podido combatirlo tanto como hubieran querido. Y sabían que eso era algo muy difícil de desmontar. Toda la estructura del peronismo era muy difícil de desmontar. La industrialización del peronismo había sido muy fuerte. Yo les pido que recuerden las imágenes de cuando se recibe a Perón, cuando baja del avión, cuando regresa a la Argentina, los automóviles Torino,
de Cuatro Puertas que los estaban esperando, ¿sí? Evidenciando que la industria nacional no había podido ser desmantelada todavía y se seguían fabricando los rastrojeros y etc. Se había detenido el avance industrial, pero no se lo había podido desmontar. Entonces, ¿qué había que hacer? Había que desmontar a los argentinos culturalmente, había que transculturizarlos. Tenían que aceptar los argentinos que había que denostar cualquier cosa que fuera nacional. Ustedes recuerden, los mayores, los jóvenes no se acuerdan, las publicidades, ¿no? La silla fabricada en Argentina era una porquería que se rompía. La dictadura. En la dictadura. En una de las dictaduras, ¿no? En la peor. Que estaba Martínez II. Claro, ahí está, acá me mencionan a Martínez de Oz. Martínez de Oz, perteneciente a una familia protegida por la corona británica, porque es de su antepasado, José Alfredo Martínez de Oz, el que le entrega el tesoro del virreinato del Río de la Plata a los ingleses, y por ese gesto, el arcón está en un museo en Londres todavía, por ese gesto, a la familia Martínez de Oz la nombran protegida perpetua de la corona británica. Es interesante saber que aquel José Alfredo Martínez de Oz, que hubo varios José César Alfredo Martínez de Oz, el último fue el ministro de Economía, que en el 55, cuando lo voltean a Perón, en el golpe terrorista combinado del 55, y le digo combinado porque se usaron fuerzas combinadas, fuerzas de traidores nacionales con fuerzas externas también, ¿no? Y la colaboración de algunos países vecinos como Uruguay, que albergó a los que bombardearon la Plaza de Mayo. En aquel momento, a José Alfredo Martínez de Oz, el último, lo nombraron ministro de Economía de Salta, para que vaya haciendo sus primeros pasos en esos lineamientos. Ya en el gobierno oligárquico-militar, que no es cívico-militar, porque los civiles no fueron los culpables. Hubo civiles culpables, que fueron los civiles oligárquicos, ¿no? Que no es lo mismo oligarca que oligárquico. Los oligárquicos son los que no son oligarcas, pero son pro-oligarcas. Son los oligárquicos. Claro, si no sos militar, sos civil. Si la dictadura cívico-militar fuimos todos. Claro, exactamente. Y no fuimos. Y no fuimos. Y falta eclesiástica. Y bueno, sí, también se le dice eclesiástica, pero la iglesia también tuvo sus mártires, ¿no? Sí. con la... Sí. Y yo no soy religioso, claro. Yo tampoco, pero... Entonces, pero nos estamos saltando una parte. Ellos veían que eso era muy complicado, iba a ser muy complicado de desmontar, iba a ser muy complicado que los argentinos empezaran a considerar que los derechos laborales eran una exageración, que era cosa de los peronchos y todo eso. Entonces, allá por fines de la década del 60, la RCA Víctor termina de comprar, en un plan estratégico, termina de comprar hasta la última grabadora nacional. Acá a nuestras espaldas tenemos un estudio de grabación. Cuando la RCA Víctor se hace con el monopolio de la grabación en Argentina, traen a un director que algunos dicen que era ecuatoriano y otros dicen que era mexicano. Mis fuentes más confiables dicen que era ecuatoriano. Igual que el asesor. El asesor, ¿no? Este hombre viene acá, pero no viene
a dirigir una empresa, vine a modificar una mentalidad, conociendo muchas cuestiones, ¿no? Porque ya en esos años se sabía el poder de los medios de comunicación. Inclusive el ministro de Salud, se me hizo una laguna con el nombre, el ministro de Salud peronista, Carrillo, Ramón Carrillo, escribe un libro después sobre los medios de comunicación como arma de guerra, ¿no? Un título parecido a ese. Es un libro excelente, por otra parte, que tenga acceso a él se lo recomiendo. Y Ricardo Mejía venía con este plan que era transculturizarnos. Y se sabe en los medios de comunicación qué significa la frase alta rotación. Alta rotación, o sea, la repetición, es lo que hace que hoy por radio suene una música que es una basura, que uno dice, esa porquería, ¿de dónde salió? Y la alta repetición, la alta rotación, hace con que en 2 o 3 meses la estemos silbando, la bailemos en un cumpleaños de 15, compremos el disco, ya no hay más disco, pero no importa. Ese es el fenómeno. Es el fenómeno que también en otros aspectos de la comunicación hace con que sale una moda ridícula y nosotros digamos, uy, qué ridículo eso no se lo pone nadie. A los 2 o 3 meses están todos con esa ropa, porque la ven y la ven y la ven y la ven y la ven, entonces están todos con esa misma porquería. El ser humano no es un ser humano, no es un ser lógico, es un ser muy influenciable. Ricardo Mejía lo sabía muy bien y arrancó sobornando a los que en aquel momento le llamaban disc jockeys en las radios. Las radios tenían orquestas, tenían la típica, la de tango, la sinfónica, la de jazz. Muchos músicos vivían de las diferentes radios, ¿no? Y el disc jockey, en aquel momento que no había los separadores que hay hoy en día, era el que ponía una música cualquiera mientras terminaba el bloque del programa y venía el corte comercial. Y después del corte comercial, hacía esa música, el disc jockey hacía que entrara, le daba el paso al siguiente bloque del programa. Ricardo Mejía empezó a sobornar a los disc jockeys. Claro, los disc jockeys empezaron a cambiar de ficha, se los veía mejor, etc. Los productores del programa dijeron, ¿qué está pasando acá? Y cuando se dan cuenta dicen, no, un momento, la pauta musical es del programa, no de los disc jockeys. Entonces RCA tiene que dar un salto y empezar a pagarle a los programas. Después la radio dice, no, la pauta musical es de las radios, no es de los programas ni de los disc jockeys. Y los volúmenes se hacen tan altos que la RCA hace lobby para lanzar una ley que no era necesaria, porque no sé si saben, bueno, hay abogados acá, ¿no? Lo que no está prohibido está permitido. Bueno, y sacaron una ley por la cual se podían sacar publicidades en el medio de la tanda publicitaria de temas musicales. Entonces, los más grandecitos acá se deben acordar que entre la propaganda de aceite bueno y barato, Porsche 444, y si no es aguamar, no es impermeable, se lo puedo asegurar, en el medio aparecía por ahí Leonardo Fabio cantando Fuiste mío un verano, unos segundos, y atrás la locutora, compre el long play de Leonardo Fabio, Fuiste mío un verano. Y eso se hizo para poder justificar contablemente los altísimos volúmenes de dinero que circulaban para que la música que se pasara en las radios fuera la de Ricardo Mejía.
porque ya no se podía justificar contablemente semejante volumen de dinero. Paralelamente a esto, él arma el Club del Clan. Programa divertido, canchero, donde para no quedar pegado... Sí, juvenil. Donde para no quedar pegado, mantiene un par de cantantes de tango. Néstor Fabián y el negro Lavie. Pero no les era permitido cantar ni tangos nuevos ni tangos divertidos. No les era permitido. ¿Para qué? Para que contraste lo repetitivo, antiguo, triste de los tangos con lo recanchero, moderno y repiola de Johnny Tedesco o Nicky Jones, por ejemplo. Una exacerbación del tango llorón, digamos, algo así. Claro, cuando... A ver, nostalgia. Hay una nostalgia en el tango, eso es innegable. Hay una justificación antropológica para eso, y es que en el principio del siglo XX la gran inmigración en Buenos Aires era de hombres. La mujer pasó a ser un elemento muy codiciado, muy cortejado, por eso los porteños tienen fama, o teníamos antes, de muy galantes, de tratar muy bien a la mujer, y etc. Eso estaba sucediendo. Y la frutilla del postre de Ricardo Mejía, el genocidio cultural de Ricardo Mejía, fue mandar a destruir todas las matrices de disco de música nacional. Eso es un hecho histórico, innegable. Lo justifican diciendo, no, lo que pasa, que había escasez de metal. ¿Qué metal? Si me dicen, había escasez de metal para fabricar lavarropas que se fabrican por decenas de miles, bueno, pero matrices de disco, ¿cuántos kilos de metal necesitas? Bueno, pero para mí eso dijo porque hay que hacer metal de plata. No, porque no había plata en la composición. No digo que no tenían plata para... Ah, no, sí, tenían fortuna. Sí, Pero, bueno, pero ellos decían que no tenían plata. bueno, en una charla parecida a esta que di en otro lugar que no me acuerdo dónde fue, porque la he dado en varios lugares, salta de las filas de adelante un hombre que dice, sí, ese hijo de puta, dice, muy enojado, también mandó a borrar las cintas abiertas con las que después hacían las matrices, que eran las cintas de 1 pulgada donde se grababan las músicas. Y así se perdieron muchos temas de Piazzolla, inéditos de Piazzolla. Y era López Ruiz el que fue el primer guitarrista de Piazzolla, con quien después tuvimos una linda amistad, inclusive con su esposa, se me hizo otra laguna. Hoy Alzheimer me tiene agarrado. Ahí no te puedo ayudar. La mujer de no va a poner. Bueno, ya me voy a acordar. Una gran cancionista argentina. No me puedo acordar. Bueno, no importa. ¿Olga? ¿Cuál? ¿Olga Cabrera? No, nada que ver. Bueno, eso es un genocidio cultural. Esto fue recuperado por Japón. Hay una fundación en particular, que es la Fundación Minon, que Minon en Japón quiere decir música de los pueblos, que con el sistema Dolby que se había comenzado a usar en aquellos tiempos, y los coleccionistas argentinos, ellos entran en contacto con los coleccionistas, y todo esto es trabajo muy fino que yo aprendo mucho
de la secretaria general de la Casa del Tango, que es Nelida Raucheto. La persona que más sabe del tango lejos y mejor sabe del tango. Y yo he tenido la oportunidad, la gracia, persona a la que le debo mucho, de estar muy cerca de ella durante muchos años. Yo conduje la Peña del Tango de la Casa del Tango 10 años. Y los coleccionistas normalmente compraban 2 long plays. Uno para escuchar y el otro lo guardaban. Porque tenían sus desgastes. Claro, se gastaba, no es como el digital. Empezaban a tener ruido y ese tipo de cosas. Esto los japoneses fueron una gran ayuda para Argentina. En cierta oportunidad y por esas causalidades de la vida, una vez me entero porque en una taquería que nosotros teníamos con Majo, dábamos un reconocimiento que era del porteño ilustre. Pero no lo dábamos a porteños necesariamente porque decíamos ni Gardel, ni Lepera, ni Razzano eran argentinos, ¿no? Y sin embargo son los grandes artífices de nuestra música nacional, de nuestro folclore nacional, porque el tango es folclore nacional. El folclore, así como está el folclore cuyano, el folclore pampeano, el folclore mesopotámico, está el folclore metropolitano, que es el tango. Y es nacional porque los grandes autores son de diferentes provincias, no son porteños tampoco. Bueno, y una de esas distinciones se la dimos al que era, falleció ya, el periodista que escribía de tango en el diario japonés que se imprime todavía acá en Argentina, Takagi. Y Takagi explicó la deuda que tenían con Argentina. Y era que cuando Japón pierde la guerra, el único país del mundo que no rompió relaciones con Japón fue Argentina. Es un detalle, ¿no? Y principalmente para las culturas donde las relaciones se establecen a partir del largo plazo. No tienen grandes amigos de hace 2 días, y los asiáticos en general, ni los chinos ni los japoneses. Vos sos amigo después que los tipos te conocen muy bien y tienen referencias tuyas muy sólidas. Y por cierto, ese genocidio cultural fue acompañado por los medios de comunicación, por el beneplácito de los medios de comunicación, que después, aparte de eso, yo quiero decir que junto con el Club de Clam estuvo la Nueva Ola, que el director de la Nueva Ola, el Seimer, me tiene agarrado de nuevo, fue un gran productor de música y de gran productor de artistas, de cancionistas. Mientras se me viene el nombre a la cabeza, digo que fue el que le hizo aprender a leer y escribir a Alzheimer. A Tita Merelo. Tita Merelo no sabía ni leer ni escribir. Y es donde yo veo el Leo en las oficinas de también, pues le entregamos la distinción del porteño ilustre. Ahí yo tengo oportunidad de leer que tenía el manuscrito original, el testamento de Carlos Gardel. Y sobre la música divertida argentina, años después, Charly García escribió un tema que dice: la alegría no es solo brasilera, haciendo referencia a que no tenemos música alegre nosotros. Y no se equivoca, porque nos habían arrasado con la música alegre. Yo los invito a todos a que busquen es una milonga que canta Tita Merelo, que se llama La muchachada del centro.
no la van a poder creer, porque van a pensar que la muchachada del centro se escribió antes de ayer, por la descripción social que hace. Es impresionante, y aparte es muy bonita milonga, muy divertida, y está para que se esté cantando por todas las esquinas en Argentina. No es casual todo esto que nos está pasando, porque junto con los medios de comunicación, desde 1956, la Fundación Ford emprende un programa también paralelo a este de la RCA, infiltrando, intoxicando, fragmentando transversalmente, y con acciones directas sobre centros culturales, sobre universidades. Ellos hablan de las universidades sin universitarios. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que sí, las universidades tienen universitarios, pero que no importan los universitarios si lo que se conoce de las universidades es lo que a ellos les interesa que se conozca y el resto no. ¿Se entiende, no es cierto? Esto después es acompañado, esta misma fermentación y la misma infiltración, por la CIA cultural, que no es un invento mío, le decían así, la CIA cultural, que no eran seres así que se escondían, que eran espías, no, eran intelectuales, formaban el PUI, PIP, andaban así erguidos, se mostraban, se pavoneaban. La CIA cultural financiaba a contestatarios del sistema. Contestatarios del sistema, antisistema. Un detalle, ahora está como bastante ya documentado que la CIA justamente patrocinó el impresionismo abstracto de Jackson Pollock. Yo me enteré hace poco, no voy a creer, pero bueno, va de esa línea. Bueno, a Rebelión en la Granja hasta le cambiaron el final, por ejemplo, ¿no? Y muchos autores conocidos como pseudo-revolucionarios fueron financiados por la CIA. Lo único que quería la CIA es que no fueran pro-soviéticos. Lo único. Como de fomentar una izquierda antisoviética. Sí. O sea, que no sea del todo anticapitalista, digamos, que esté ahí, digamos. Fomentar el izquierdoidismo, ¿no? Los izquierdoides. Bueno, y esto no hablo deplorando ciertas izquierdas, porque mucha gente entra como caballo inocentemente, ¿no es cierto? No por maldad, aunque muchas izquierdas la financiación que tienen es desde afuera y no es desde la Unión Soviética porque no existe más. Soros, por ejemplo. Soros, algunos empresarios nacionales, no nos olvidemos cómo Franco Macri, que no fue el único, financiaba peornistas, ¿no? Ustedes se acuerdan de Grosso, por ejemplo, ¿no? Bueno, los autores del peornismo, porque existen peronistas y existen peornistas, ¿no? Financiados por esta caterva, diría Víctor Hugo, ¿no? El CARI también, el CARI tiene una actividad bastante fuerte. Si a ustedes les interesa, yo les puedo acercar los enlaces donde se habla muy pormenorizadamente sobre la Fundación Ford. Y se trata no de una opinión de un chico que hablaba en una esquina y se entusiasmó y empezó a elaborar estas cosas. No, es un estudio que se hizo para una defensa de tesis en la UBA, dada por un ciudadano norteamericano estudiando ciencias sociales en Argentina, donde esto que yo les digo así en pocas palabras lo detalla, pero maravillosamente. Yo todavía no sé
sí lo hizo como una denuncia contra la Fundación Ford para delatarla, porque para hacer ese estudio, él se fue a Estados Unidos y a lugares muy específicos. ¿Qué hizo Ford contra la contracultura? ¿Cómo? ¿Qué hizo Ford contra la contracultura? Y por ejemplo, trabajos en las universidades. También le pusieron varios ministros a Alfonsín, por ejemplo, que esta persona dice cuáles fueron. Por ejemplo, pusieron, porque el trabajo de la Fundación Ford fue en Latinoamérica, no solamente en Argentina. Generación de cuadros, digamos. Claro, sí. Si se entró en el movimiento justicialista, digamos, Claro. radical. O sea, El izquierdoidismo chileno, lamentable, que da en Bachelet, en Boric. Hizo Ford en muchos asuntos políticos, eso sí lo sé, pero con la contracultura, digo yo. Y por ejemplo, fueron uno de los grandes financiadores del Instituto de Itela, por ejemplo, financiando a algunos artistas y a otros no. Por ejemplo, este es un mecanismo que lo utiliza mucho el Instituto Tavistock de Londres, que lo aplicó en España, y acá me hago un paréntesis, un paralelismo. En la España post-franquista, Franco dice, bueno, vamos a tener que entregar esto y va a ser una república con un rey que lo voy a poner yo, y vamos a tener problemas a la izquierda. ¿Cómo manejar a la izquierda? Nos van a cascotear, nos van a poner bombas, Entonces ellos infiltran a la izquierda. ¿Cómo lo hacen? No recuerdo el nombre del presidente del Partido Socialista Español de aquel momento, que vivía en una ciudad de Francia cercana a la frontera con España, y ellos deciden financiar a Felipe González. Felipe González infiltra en el Partido Socialista Español, consigue desplazar al presidente del PSOE original, ¿cómo? Con la ayuda de los grandes medios de comunicación. Yo me refiero. Felipe fue el que entró a España en la OTAN. No digo, yo sé que Ford es anticomunista al mango, ¿viste? De por sí. Odio a los comunistas y demás afines. Pero yo me refiero al, como se llama, boicoteo de la cultura popular, que es otra cosa. Bueno, la Fundación Ford se abocó más a lo político, la RCA se abocó específicamente a lo cultural. Exactamente. La CIA también a lo cultural. La CIA se mantiene, sí, estuvo en contracultural, como se llama, igual que RCA Víctor. Pero Ford no tiene que ver con esto. No, la parte política. La parte política. Claro. Sí, la Ford básicamente, no solamente la parte política, porque ellos financiaban universidades y, por ejemplo, estoy hablando del Instituto de Itela, y estamos en el Instituto de Itela, estamos hablando de cultura. De cultura, ¿no? Porque no nos olvidemos que la cultura, principalmente en artes plásticas, se ha utilizado para el gran lavado de dinero. Porque, por ejemplo, y Ford le interesaba el lavado de dinero, si vamos a caso. el lavado de dinero, claro, por supuesto, Por eso lo suyo propio. Entonces, ¿cuál es la técnica? Del poder te dicen, che, ¿cuál es el problema en tal país? Cualquier país latinoamericano. Y apareció un partido nuevo, el partido de los Colorados. ¿Y quién es el jodido ahí? El jodido es Carlitos. Y hay algunos que sean medio boludos que lo podamos manejar. Y Josecito. Bueno, está a decir a Josecito que nosotros lo bancamos, que se escriba 3 o 4 libros. No, pero si no sabe ni leer ni escribir. No, se lo escribimos nosotros los libros. Se los editamos, se los publicamos, le compramos toda la producción para que parezca un bestseller y le conseguimos todas las entrevistas en los canales de televisión. Entonces,
¿Qué es lo que pasa? Llega el momento en que el Partido de los Colorados dice, bueno, tenemos que ir con nuestros candidatos a las elecciones. Y Carlitos es un capo, Carlitos es un genio, Carlitos es un extraordinario. Entonces mira así, no, pero yo no conoce nada, el que conocen todo el mundo es a Josecito. Entonces va Josecito, el que no sabe ni leer ni escribir, que le escribieron los libros, que se los le editaron, que se los imprimieron, que se los compraron, que es el presidente de ellos. Yo les recuerdo, ustedes saben muy bien, lo saben muy bien. Un intendente salía antes del bordomenemismo, porque no me quiero olvidar de culparlo a Bordón de esto. Antes de eso, un candidato a intendente salía de las unidades básicas del municipio. A veces se cagaban a trompadas, a veces a tiros, pero salía de ahí. Era eso el candidato a intendente. El candidato a gobernador salía de las unidades básicas de los diferentes municipios, que también se cagaban a tiros, se cagaban a trompadas, a piedrazos, palazos, lo que fuera, pero salía de ahí. Hoy, en las unidades básicas, lamentablemente se da corte y confección, feng shui, taquigrafía, Murga. En el mejor de los casos, porque la murga ya es algo bueno. Y todos estamos mirando a quién vemos por televisión y a quién, a ese. Entonces yo les digo, muchachos, si sale por televisión es un traidor. No, pero si fulano, ¿escuchaste lo que dijo? Sí, guitarrero y cantor yo conozco mucho. Entonces, en esa posición estamos porque ha habido entre la Fundación Ford, el CARI, la RCA, la CIA Cultural, Soros, los empresarios al estilo de financiando transversalmente, quebrándonos, miles de millones de dólares. No era posible que eso no nos llevara a este puerto, donde estamos esperando que los medios de comunicación nos digan a quién tenemos que votar, quién queremos, quién nos gusta, y que no sepamos que las líneas de intervención popular son otras que no los medios de comunicación. Porque yo entiendo y comprendo realmente cuando decís, sí, pero a fulanito no lo conoce nadie. Me regocijo cuando me dicen eso, porque a Néstor Kirchner no lo conocía nadie. Y sin embargo, les guste o no, tengan cosas para criticarles o no, yo tengo algunas, fue lo mejor que nos pasó. Entonces, a ver, no quiero cerrar, quiero cerrar ya para que podamos dialogar entre todos nosotros. Yo vengo diciendo desde hace un tiempo que cometemos el error de creer que somos Occidente. Y nosotros no somos Occidente, somos el patrio tercero de Occidente. Occidente es esa cúpula anglo-europea que hay en el hemisferio norte principalmente y algunos países del Commonwealth que hay en el hemisferio sur también. Y para mí regocijo, Putin lo dijo hace poco, dijo, Occidente es el 10% de la población mundial. Y más recientemente Lavrov dijo, esa minoría occidental, palabra de Lavrov, esa minoría occidental no tiene derecho a considerarse la humanidad. Yo creo que actualmente sí. Convenció todo. Convenció a todos los medios, convenció a toda la gente. Sí, pero la realidad es que Occidente no es la humanidad.
es el 10% de la humanidad. Exactamente. Y la humanidad está yendo para otro lado. Exactamente, está yendo por otro lado. Está yendo para otro lado. Entonces cuando dicen La algunos culpa de los compañeros, medios de por sí. algunos de nuestros compañeros dicen, no, porque la humanidad se está derechizando. Y digo, No sé, ¿qué humanidad estás mirando? No están mirando el tablero mundial. No. Están Acá. juzgados. Acá, claro. Entonces, y esto es muy importante, porque yo acabo de leer una nota muy bien escrita sobre el imperio y el manejo de la palabra de las cosas, pero también referida a este lugar. Y si nosotros pensamos que esto que está pasando con Occidente y el patio trasero de Occidente le está pasando a la humanidad, entonces vamos a decir, no tenemos solución, está acabado. Pero cuando nos damos cuenta que esto que nos está pasando le está pasando al 10% de la humanidad, quiere decir, compañeros, que lo único que hay que hacer es cambiar de canal. Muchas gracias.